¿cierto? Pero ahora vamos a, nosotros llegamos hasta este punto, ¿cierto? Hasta acá. Habíamos visto el tratamiento. Entonces, en uno de los tratamientos, pues parte del tratamiento es que usted, como vimos acá, tiene que investigar los factores precipitantes. Entonces, ¿qué son los factores precipitantes? Sí. ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, los factores precipitantes, queridos estudiantes, entonces, son, acuérdense, ¿se acuerdan lo que les voy a preguntar en el examen? Lo que dispara una crisis aguda. ¿Qué van a señalar? Los factores determinantes y la disposición genética. Factor genético y factor precipitante. Ya tienen una buena, ¿cierto? ¿Será? ¿Ah? ¿Será que sí? ¿Será que sí que la tiene buena? No, imposible, pues que ¿Será que sí gana no, el parcial? si no, o sea, de verdad. ¿Sí gana el parcial? Sí, Bueno. siempre, siempre. Pregunté a toda la historia mía, la gente aquí es la misma pregunta. O sea, lo que cambia es el enunciado, pero por eso es que yo digo, no le enunciado, sino que tache a factores específicos y factores genéticos. Claro, que no me critican mucho por eso. Lo ha creído, donde no tengo la Pero bueno, entonces esos factores precipitantes, vamos a ver qué son los factores precipitantes. Vean, lo podríamos resumir en una palabra: todo. What are you doing here? ¿Qué haces acá? No va a venir, no, usted no va a venir. No, ¿qué fue? Lindo, me encanta, a ver. Él es mi monitor. Un aplauso por Dígame la frase más linda que usted va a decir en toda su carrera. Exactamente. Mi querida profesora me va a preguntar. Apúntela pues. Entonces, bravo. Bueno, hoy sí te veo súper bien. ¿Sí te sirvió de terapia la clase? Me salió nada. Antes te perdón. Bueno, súper. Ya miren, los factores precipitantes. ¿Qué son los factores precipitantes? Yo lo reuniría en una palabra: todo, casi todo para estos pacientes. Pero vean, muchachos, si ustedes se concentran y aprenden esto, yo les aseguro y se van a acordar de mí. Pero yo le quito el volumen. Se van a acordar de mí cuando tengan sus pacientes. Esa es una de las razones por qué esta enfermedad, que es una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo, es tan benigno. Porque si usted quita el factor precipitante, se para la crisis, se quita la crisis. Si usted no quita el factor precipitante, puede poner toda la harina, se baja los millones de pesos, puede echar en una piscina de glucosa y el paciente no va a mejorar. ¿Y por qué digo que son todos? Ya vamos a ver por qué. Pero podríamos, ya diciéndolo desde el punto de vista bioquímico, es todo aquello que es inductor de la familia de los citocromos P450. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes que los xenobióticos con X, seno extraño biótico biológico? Entonces, esos compuestos extraños que todos consumimos, ¿cierto? El tintico, todas esas cositas, el hígado en todos tiene un mecanismo para eliminar esos compuestos que no son propios de nuestro organismo. Entonces, para hacer esa actividad, el hígado utiliza una familia de citocromos P450. Muchachos, párenle bolas a esto, queridos y adorados futuros médicos, porque eso lo van a usar ustedes toda su vida. Cada que usted le está dando un medicamento a su paciente, él está disparando, se induce, se activa la familia de los P450. Para medicamentos hay unos más que otros, cada inserto lo trae. Puede ser el 2A4, o el 1A4, el 3A6, cualesquiera de esa gran familia. Resulta que esos inductores de citocromo P450 son multiple, o sea, tienen varias unidades, pero para poder funcionar necesitan el N. Entonces, ¿qué pasa si se gasta el N? ¿Qué pasa, muchachos? Se activa la fábrica, porque acuérdense que el feedback de la vía, ¿se acuerdan? La síntesis del hemo es que el hemo dice: ¡ay, hay poquito hemo! Produzcan a la S1 porque hay muy poquito. La S1, recordemos las 5 palabras que voy a preguntar. Ácido aminoleucílico. S1, ácido aminoleucílico sintasa 1. La hepática, la que emula las porfirias hepáticas.
PBG, porfobirinógeno, PBGT, ¿cierto? Porfobirinógeno de aminasa. ¿Y por qué esas? Porque eso es lo que usted mide en urgencias cuando sus pacientes vengan en crisis. Y cuando no sepa qué porfiria tiene, la única que hay en Colombia es la porfobirinógeno de aminasa. Y como vimos en la clase pasada, para usted saber qué tipo de porfiria puede ser a través de los isómeros de porfirinas. ¿Listo? Bien. Entonces, ese ALAS1 se produce, ¿cierto? Entonces, cuando se gasta el hemo, ¿qué el hemo por qué se puede gastar? Por un medicamento, por un alimento, por una inflamación, por una proliferación celular. Por ejemplo, las mujeres con los sangrados, apenas se pierden glóbulos rojos, hay que producir más glóbulos rojos. Eso lo pregunto en el examen, Entonces, por eso es que yo vulgarmente digo keto. Pero eso es muy bueno, porque usted lo que tiene que invitar a su paciente es que se caracterice. Entonces, cuando vemos cuáles son esos inductores los más potentes, son entonces cuando se consumen drogas todas, o sea, medicamentos y psicoactivos, alcohol, cigarrillo, cuando hay inflamación, cirugías. Miren, todas estas son inductores. Los factores precipitantes no es uno solo, eso va a depender. No es lo mismo el para metabolizar un medicamento que por ejemplo, cuando la persona está estresada, ¿cierto? Los más agresivos son entonces las drogas o medicamentos, los alimentos y el ayuno. ¿Por qué el ayuno? ¿Recuerdan por qué? Porque el ayuno, cuando se baja la concentración de glucosa, va al núcleo y le dice: ¡ay, hay bajita glucosa! Por favor, produce a la S1. Entonces, por eso es que la glucosa es un tratamiento, porque cuando damos destroza, le dice al núcleo: hay muy buena glucosa para la síntesis de a la S1. ¿Listo? Entonces, y los alimentos y las drogas, entonces, miremos lo siguiente. ¿Cuál es el sustento de la glucosa? Entonces, ustedes ya vieron que tenemos unas cositas, por allá lo vieron en biología molecular, que es lo que se llaman los PIPAR, ¿cierto? Esos PIPAR, alfa, beta. Resulta que ellos, cuando hay combustibles como la glucosa, entonces reciben esa información para expresar ciertos genes, entre ellos está la de la S1. Por eso los pacientes, por ejemplo, en los alimentos, ¿cierto? Las comidas, ellos tienen que tener una dieta entre 65 y 70%. Pero ojo, muchachos, no es como hemos estado manejando esos pacientes, que le decimos al paciente: es que no, usted necesita 70% de carbohidrato, entonces se agarra a comer buñuelo, pan de queso, dulce. No, muchachos, porque entonces no se enferma de la porfiria, pero entonces ¿qué nos puede dar? Una diabetes por resistencia a la insulina, obesidad, riesgo cardiovascular. Por esa razón hay que esa glucosa o esa homeostasis de la glucosa hay que repartirlo en comida, ¿cierto? Entonces, los carbohidratos complejos, ¿saben cuáles son los complejos? ¿Se acuerdan de eso? No. O sea, la papa, el arroz, la yuca, la harina, todo eso son grandes cadenas de carbohidratos. Entonces, esas comidas fuertes hay que hacerlas en el desayuno, en el almuerzo y en la cena o comida. Y los livianos, ¿cierto? ¿Recuerdan cuándo entramos nosotros en el ayuno temprano? ¿A qué tiempo? ¿Recuerdan eso? A las 2:30 empezamos un ayuno temprano, ¿cierto? A las 3 ya tenemos un ayuno franco, pues eso va a depender mucho. Entonces, por esa razón, lo que estamos haciendo con ese balance de comida es repartirlo en complejos y en simples. Entonces, los simples son los de la media mañana,
o sea, entre el desayuno y el almuerzo, la merienda, algo, medias once, no sé cómo lo llaman en el país, y si se acuesta muy tarde, tiene que hacer la merienda o algo eso. ¿Qué se come en estas tres comidas? Carbohidratos simples. ¿Y cuáles son los simples? Cositas con azúcar, la leche, la miel, una fruta, etc. Bien, entonces voy a hablarles de algo que es muy importante y que casi no tienen en cuenta en la clínica. Resulta que en los alimentos hay un grupo de familia que se llaman las crucíferas. ¿Las han escuchado? Se llaman crucíferas porque la flor que sacan es como una cruz. Entonces, esas crucíferas son muy porfirinogénicas. Cada paciente tiene que mirar cuál y cuánto le cae mal. Usted ayuda a su paciente. ¿Y cuáles son las crucíferas? Todo, casi todo, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el regalis, aquí no comemos casi eso, pero está el aguacate, está el brócoli, las cebollas, casi todas las lechugas menos la batavia, el aceite de oliva, muchos de los frutos secos, el chocolate, el café, los vinos maduros, los quesos maduros, los vinos, ¿cierto? Las especias, muchas de las especias son porfirinogénicas, el jengibre, la canela, los clavos. Entonces, cuando su paciente tenga una crisis, y usted le pone la glucosa y el cirio, y usted le pone la amina y nada, usted tiene que ver qué le están dando en el hospital. Tiene que preguntarle qué comió. Yo he tenido pacientes, hemos tenido pacientes que solo con comer el wasabi y el sushi han hecho una crisis aguda y han quedado cuadraplégicos. ¿Cierto? Ya los había contado eso antes. Tengo pacientes donde la hija tiene porfiria, el padre tiene porfiria. El padre se comió un cuarto de aguacate y hizo una crisis aguda. ¿Cierto? Entonces, miren que es muy diverso y muy heterogéneo. Pero si usted detecta e invita el ajo, ¿se acuerdan lo del ajo? ¿Recuerdan que le aterra el ajo? Claro, porque es supremamente porfirinogénico. ¿Cierto? Entonces, por eso usted tiene que inspeccionar en su paciente para ver ese factor respiratorio. ¿Entendieron por qué las crucíferas son porfirinogénicas? No, porque cuando se metabolizan tienen compuestos que el organismo reconoce como extraños, no propio del organismo, y se activan los ¿qué? Los xenobióticos. ¿Sí? O sea, como vimos acá. Los xenobióticos. Y los xenobióticos activan la familia citocromos P450, es decir, son inductores de citocromos P450. Y si se activa esa vía, ¿qué gasta? El hemo. Y si gasta el hemo, se activa la vía y como está dañadita, se produce la IPVG y producimos los síntomas. Bueno, esta era entonces la parte que nos faltaba. Vamos entonces a empezar a ver algunas particularidades de cada una de las enzimas. Recordemos lo siguiente, no sé si es en este grupo o en el otro que me preguntaron. Tenemos 8 porfirias. 4 son hepáticas agudas. ¿Por qué se llaman así? Hepáticas porque son moduladas por el hígado, ¿cierto? ¿Por cuál enzima? La S1, muy bien, va a ganar el examen. Pues ese punto. Bueno, ¿y por qué se llaman agudas? Porque producen manifestaciones del sistema nervioso y hacen crisis agudas. ¿Qué produce esas manifestaciones del sistema nervioso? Segunda y tercera palabra, el ALA y el PVG, ¿cierto? Entonces, en estas 4 porfirias, ALA deshidratasa, porfiria intermitente aguda, coproporfiria y variegata. ¿Cuál es la más frecuente de estas 4? La porfiria intermitente aguda,
¿Se acuerda la que está en rojito en la otra clase? Y de todas las porfirias, ¿cuál es la porfiria más frecuente? ¿Ah? Muy bien, la porfiria cutánea tarda. Pero la porfiria cutánea tarda tiene crisis agudas. No, porque esas son cutáneas, ¿cierto? Son cutáneas. Entonces, estas cuatro, las hepáticas agudas, se tratan igual, las crisis agudas se tratan igual en las cuatro. No importa qué tipo de porfiria tienen, las cuatro en las crisis agudas hay que tratarlas. ¿Con qué se trata? ¿Qué es lo primero que le pondría a su paciente? Muy bien, azúcar, sí, destroza, es la glucosa. La destroza es lo mismo que la sacarosa. No, porque la sacarosa, el azúcar blanco es un disacárido que tiene glucosa y fructosa, pero el azúcar puesta debajo de la lengua salva vidas en estos pacientes. Se lo estoy diciendo que, o sea, realmente es así. Bueno, entonces vamos a ver esas cuatro porfirias, ¿cierto? Ahora, hay algunas particularidades. Aquí no presento esa. No conozco yo, Natalia Mesa, que en Colombia el primer paciente con porfiria por deficiencia de la deshidratasa. También produce crisis agudas, pero hay una diferencia, y es que ellos solo tienen alto el ALA, el PBG no lo tienen alto, ¿cierto? El ALA. Luego sí, entonces esta que la pregunto eso en el examen. ¿Cuál es la porfiria más frecuente de las hepáticas agudas? La porfiria intermitente aguda. Entonces, de esas porfiria intermitente aguda, la más agresiva, la más fuerte, ¿cierto? Es que tienen más crisis agudas, que incluso hay muchos que a pesar de que se les hace la terapia, que son muy candidatos a ese tratamiento. ¿Se acuerda que vimos el tratamiento, el molecular, ¿cierto? El del RNA de interferencia pequeño, el Giblaril o Givosiran, que les conté que es una ampolla que tienen que poner mensual, vitalicio. Cada ampolla vale 200 millones de pesos. Habíamos visto eso. Entonces, mire que aquí le traigo la fotico de acá, mire que usted analiza esto. Me lo voy a poner en el examen para el caso clínico. Vean. Usted ve esto aquí y usted inmediatamente puede decir que es una porfiria intermitente aguda, ¿sí o no? Sí, porque mire que no tiene ni orina, ni copro, ni uro. Tiene un poquito, pero o sea, está un poquito más aumentado que nosotros, porque nosotros eliminamos ALA, PBG, isómeros de porfirina, pero muy poquito, casi ni se detecta. Por eso es que las pruebas las tienen que hacer en 24 horas, porque no se alcanzan a detectar. Bien, entonces, esta paciente tiene el ALA y el PBG, ¿cierto? Son pacientes que rápidamente progresan. Esta es la paciente de las poquitas del país, solo hay dos, habían tres, una no sé por qué, parece que no hizo buena reacción a nivel de páncreas, pues a nivel visceral. Solo dos pacientes en Colombia se les está administrando el Giblaril Givosiran. Esta es una de ellas, va a ser paciente de ustedes. Cuando ustedes estén rotando en el hospital, ella va sobre todo al hospital Paulo Toro Murillo, van a conocer esta paciente. O sea, decir, pues la profe nos la mostró allá a usted, pero no le mostró los ojos. Esta paciente casi se muere, estuvo en el hospital general. Entonces son muy activos. Por ejemplo, esta niña ya está grande, ¿cierto? Ya es adulta, pero su madre y su tía se murieron. Cuando eso aquí casi no se sabía de porfirias y las dos se murieron. Ella la llevamos bien, ¿cierto? Estas porfirias tienen manifestaciones cutáneas, ¿sí o no? No, porque de las cuatro porfirias hepáticas agudas, solo dos tienen manifestaciones cutáneas, que son la coproporfiria y la vulgar. Así que si yo le pongo un caso clínico, ¿cierto? Supongamos que hiciéramos un caso clínico y yo le pongo que sí, que tiene el PBG aumentado,
le pongo esta foto y le digo que ella tiene ampollas. Está malo, se equivocó la profesora, porque ella no tiene manifestaciones del sistema de la piel. ¿Recuerdan por qué es que nos dan ampollas y eso? Porque los isómeros de porfirina, esos anillos tetrapirrólicos, no son acuosos, donde les gusta la piel, la parte grasa. ¿Y qué pasa cuando vamos a hacer todos estos ya? Vamos a quitar las manos, todos, para que se las aprendan. Oye, la del teléfono, la de los teléfonos, ¿qué les está pasando en la mano? Se calientan, igualito le pasa a la molécula en el doble enlace. Los rayos ultravioleta agitan el doble enlace y producen calor. Nunca van a olvidar eso. Y por lo tanto va a producir ampollas. Entonces, si yo le pusiera eso, tengo ganas como de poner esa zancadilla. Eso era mala. ¿Cierto? Si yo le pongo esta figura y le pongo que el paciente tiene ala, ¿cierto? Y que tiene deficiente la porfobilinógeno desaminasa y que tiene ampollas, ¿quién se equivocó? La profesora. Porque ellos no tienen manifestaciones cutáneas. ¿Listo? Bueno, el ala y el PBG en estos pacientes, ahorita vamos a ir viendo las fotos, es mucho más, se aumenta mucho más que los pacientes con las otras hepáticas agudas, ¿cierto? No tienen isómeros de porfirina tan elevados en orina y en materia fecal. Sí, pueden tener aumento de uro, de copro, de proto, pero muy poquitico, ¿cierto? Generalmente salen normales. Vamos para la segunda. Mire usted acá, si yo le pongo que es una paciente que tiene el ala, el PBG, que está aumentado, está en una crisis aguda, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los pacientes de coproporfiria hereditaria? Entonces, hay dos que son con manifestaciones cutáneas, la coproporfiria hereditaria y la variegata. Entonces, ¿qué presentan estos pacientes? Esto es muy típico en los pacientes, que es esas vellosidades crecen en forma de mariposa. Esta paciente es paciente nuestra de acá. Esta es una paciente que, ya no estaba aquí en esta foto así, pero ella se le crecieron vellitos hasta los senos, como un hombre lobito, le crecieron, ¿cierto? La historia de este es fascinante. Solo por un cambio de dieta, porque yo era muy libre en la carnicería. Y cuando la vendieron, como dejó de comer vísceras, que tiene mucho hemo, hizo la enfermedad. ¡Qué hermoso! La naturaleza es fascinante. Entonces, ellos les dan esas vellosidades. Solo en la cara, no, también les puede dar en la espalda, en la piel. No es el vello de como cuando nosotros decimos que uno es peludo, velludo, no. Es una especie de pelambre. Aquí no se ve muy bien, si ven aquí como si fuera un duraznito acá. Es como un pelambre, ¿cierto? Se llenan y ellos a veces sufren mucho por eso, ¿cierto? Ahorita vemos otra en la de cutánea que claramente le dio a ella eso. Hay otra cosa típica en los pacientes con coproporfiria que es el acné atípico. ¿Qué es acné atípico? Que les da pues el barro, el furúnculo, pues que se ve que ya le va a pues que eclosión y que ya que si usted lo revienta sale lo que llaman vulgarmente pues el pus y la madre. No, en ellos se estripan y no sale nada. Esta pues no tiene nada, pero hay unos que tienen unos furúnculos, haga de cuenta casi, que es que uno no sabe si es un barro o un absceso y nunca le sale nada. Eso es lo que llaman en los dermatólogos acné atípico. Pero también pueden presentar estas manchas. Y esas manchas a veces pueden migrar a ser esos furúnculos y a veces les da mancha y mancha las pieles. ¿Dónde se da eso? ¿Ustedes creen que dónde es que más se da ese tipo de lesiones? En la cara, sí. ¿Por qué? Muy bien, porque en la coproporfiria variegata, en la coproporfiria y en la porfiria variegata, lo que hace que se calienten esos isómeros son los rayos ultravioleta, es decir, longitudes de onda
entre 420 y 450 lámparas. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos prohibido el sol, prohibido, porque hay muchos tipos, hay unos que les dan como una especie de ampollitas chiquiticas como en los poritos llenas de agua. Hay otros que les dan incluso, lo que pasa es que las ampollas son más de la variegata, como vamos a ver, pero estos también pueden hacer ese tipo de ampollas. Ojo, los dermatólogos, ellos a veces los mandan al dermatólogo o están hospitalizados del dermatólogo y tratan de pulsarle eso. No, es un error. ¿Ustedes creen que por qué se hace una ampolla? Porque acuérdense que se calentó y se quemó, literalmente lo que tuvo una quemadura química. Entonces, esa agua de la ampolla baja la temperatura. Y además, hay una cantidad de factores de crecimiento porque en los pacientes abrirles esa ampolla puede ser para que les dé una infección, y acuérdense que las infecciones son porfirinogénicas. Pero analicemos entonces, a ellos se les aumenta el ALA y el PBG, pero miren los isómeros. Estos dos son tan altos como acá. Miren que no. ¿Sí ven? Miren que son más bajitos, se aumentan, si a ellos se les aumenta, sobre todo el porforinógeno, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? Los isómeros de porfirina. Entonces, los copro 1 y copro 3, ¿cierto? Se aumentan en orina y en heces fecales. También se les aumentan los uros y la proto muy poquitito, ¿cierto? El protoporfirinógeno. Entonces, iba a decirles algo de esto y me perdió. Bueno, ¿y por qué estos pacientes ya le dio sueño? Qué pecado. ¿Y por qué estos pacientes dan tantos falsos negativos? Que aprendimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan por qué? Porque aquí en Colombia, no, y en el mundo, hay tantos falsos negativos. ¿Alguien se acuerda? No. Pues madre, soy tan mala profesora. Bueno, yo les voy a recordar ligeramente, porque recuerden que vimos que los isómeros de porfirinas, el ALA y el PBG son fotosensibles, son termolábiles. Cuando esas moléculas se exponen más de 20 minutos, a los 20 minutos pueden haber la mitad, o que lo pregunto en el examen, la mitad de las moléculas. Es decir, que aquí, como estamos en este paciente, si esta paciente, ¿cierto?, tenía, por ejemplo, aquí 5 miligramos por decilitro de porfoirinógeno, que ya es aumentado, cuando eliminó y dejan la orina que están recogiendo a 24 horas, la dejan debajo de la cama, en el nochero, en el baño, y sin proteger de la luz, si yo mido los 20 y tenía 5, ¿cierto? ¿Cuánto va a tener? La mitad, porque dijimos que se destruye el 50% de la molécula, o sea que a los 20 minutos tiene 2,5, o sea que, ¿cómo parece normal? ¿Y qué dice el médico? No, usted no está en una crisis porque usted no tiene ALA y PBG. Ojo con eso, muchachos. También, si tiene el PBG aumentado, acuérdese que es patognomónico con las porfirinas. Lo pregunto en el examen. Entonces, los isómeros de porfirina sirven para dos cosas, y sobre todo en estos pacientes. Uno, para diagnosticar qué tipo de porfiria por pruebas bioquímicas, y dos, para el control. Las porfirias hepáticas agudas mixtas, que son la coproporfiria y la variegata, en especial porque ya sabemos que también la intermitente agudo, hay que estarlas manejando, porque esos isómeros de porfirina que se mantienen altos en plasma y en orina producen una falla hepática. Entonces los pacientes no mueren de una crisis de porfiria, sino una falla hepática aguda o un cáncer, un hepatocarcinoma, o acuérdense que eso se bota por la vesícula biliar, entonces les puede dar un carcinoma de vías biliares. El año pasado tuvimos la muerte de una paciente madre, ella tiene coproporfiria y pues la señora nunca la manejaron bien, pues se murió de un cáncer de vesícula biliar. ¿Eso qué lo provocó? El no control de esos isómeros de porfirina. Sí. Si una persona tiene una
cáncer, entonces ¿cómo sería el tratamiento? Pues ahí es costo-beneficio. O sea, si su paciente, la mayoría de medicamentos son por fitogenéticos, entonces si tiene un tratamiento, o sea, costo-beneficio, porque si no le tratas el cáncer, porque es porfirinogénico, pues se va a morir, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir haciendo el control con un permanente monitoreo, administrando el medicamento y chequeando la porfiria, ¿cierto? Y entonces ya sea que le tiene que dar ciclos de mina, o cada 20 días que es profiláctico, o midiéndole el balance electrolítico, la glucosa. Esa pregunta es muy importante, fue la primera, cuando yo empecé a estudiar porfiria, fue la primera pregunta que me hizo un paciente y me corchó. Cuando me preguntó, yo dije, no sé responder eso. Ella me preguntó, doctora, yo tengo porfiria intermitente y tengo diabetes, y entonces yo tengo que comer, pues tengo que tener una dieta hipercalórica, pero yo soy diabética, ¿qué hago? ¿Ustedes qué dirían? A mí, cuando me preguntó eso hace como 15 años, yo dije, no sé qué hacer. Pues en el momento que me preguntó, no, yo me fui a estudiar, pero ¿qué se hace? Hay que manejarla con metformina o insulina, ¿cierto? O sea, hay que mantenerle la homeostasis calórica, ¿cierto? Hay que tener una dieta muy controlada para que no se le suba, porque entonces tenemos la diabetes. Que es lo mismo que cuando se está haciendo el tratamiento con dextrosa, porque recuerden que el tratamiento con dextrosa son entre 400 y 500 gramos día de glucosa en bolos que están en el 30 al 50%. Entonces, incluso una persona que no es diabética a veces hace unos picos, les da una hiperglicemia. Entonces, ¿usted cómo lo maneja clínico? Con metformina o insulina. Eso como estando chequeando y haciendo, chuzando y midiendo. Bueno, entonces fíjense que aquí, estos pacientes tienen un poco el mismo manejo de variegata. Variegata, solo tenemos dos pacientes. Les presento a esta paciente. Miren esta paciente, esto es una paciente a los 5, a los 10 y a los 15 minutos de exposición al sol, ¿cierto? Esta fue la primera paciente, de las primeras pacientes y la única. ¿Se acuerdan que yo les mostré que había hecho un experimento donde estaba el pico patognomónico de la porfiria, que era 626? ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, se lo voy a mostrar, porque eso aquí no se hace ya, pues no se hace en Colombia, ya no se hace en Colombia. Esto es de esta paciente. Ella llegó a nosotros, era una paciente supuestamente con porfiria intermitente aguda, y llegó a nosotros con unas ampollas alrededor de los dedos, y como la foto que está ahí. Entonces le hicimos y sacó el pico patognomónico de porfiria variegata. Entonces, esta paciente, miren, esto aquí eran ampollas, así como están en esto. Las ampollas son muy variadas y de una gran variedad, pero son en la parte donde están expuestos a los ultravioleta, a la luz. O sea, por ejemplo, las mujeres en las sandalias, en los pies, que nos ponemos falda y esas cosas, en las manos, en los hombres, incluso que a veces no se ponen sino camisas hasta acá, entonces hasta ahí presentan lesiones. Las lesiones son de mucha variedad. Hay desde estas que parecen un golpe, algunas como cuando uno se pega contra un filo y hace como un peloncito. No, ellos espontáneamente les aparece así, ampollitas de todas las maneras, ¿cierto? Esta es una gran exposición y son esta cantidad de lesiones acá. Ya esta paciente llegó donde nosotros, nos mostró productos a mí, y nosotros la vimos intermitente aguda, nos sentí una variegata y evidentemente la tenemos. Esta foto la presentaré por toda la vida, yo creo, porque no existe en la literatura más. Esta paciente estaba aquí en el Hospital San Vicente y no, pues ya, o sea, es un síncope, se estaba pues muriendo súper mal, ¿cierto? Le pusimos lemina y a la hora, véala, como si nada. Y no es un efecto placebo. Y ellos te refieren a ti. No, es que yo siento que usted me pone la mina y es como si me dieran energía. Porque ¿qué le estamos poniendo con la hematina? Grupo M.
Ahora, las manifestaciones que tenía se les quita, ¿cierto? Por ejemplo, si están cuadraplégicos, no salen caminando. No, porque el ala y el PBG ya están pegados al sistema nervioso. Estos pacientes, entonces, el diagnóstico es en materia fecal, con un aumento de protoporfirinógeno, tenemos los copro y los uro aumentados, en orina los uro, en copro, en orina y heces, y aquí estaba. ¿Cómo se trata? Igualito que las 4 que hemos visto. Ahora, recordar que en las hepáticas agudas no solamente hay que medir los isómeros de porfirina para el diagnóstico, sino también ¿para qué? Para el manejo. Bien, vamos entonces ahora a pasar a las porfirias cutáneas tardas. Este es otro mundo. ¿Se maneja igual que las porfirias? No, no. De estas porfirias hay una que es hepática, pero no es aguda, que es la porfiria cutánea tarda. Es decir, la modulación está por la ala S1, ¿cierto? Y ellos acumulan hierro en el hígado, pero no tienen crisis aguda, ¿cierto? No les dan crisis aguda. Entonces, vamos a empezar a ver. Entonces las cutáneas, ¿cuál es el problema de la cutánea? ¿Quién modula las porfirias cutáneas? La ala S, pero la 2, no la 1, sino la 2. ¿Que dónde se expresa? En el tuétano. ¿Usted chupa huesito? Los que chupan aquí huesito, eso que sabe tan delicioso, me fascina. El tuétano, eso que uno le chupa los huesitos, eso es la médula ósea. Ahí se expresan y se controlan las porfirias. Eso está en los huesos largos, sobre todos los huesos, pero sobre todo en los huesos largos. Entonces, en esas porfirias cutáneas tardas, lo que lo va a modular, por un lado, es esa AS8 y por otro, una enzima que vimos en el catabolismo del hemo, que es la hemooxidasa. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, las cutáneas, ¿cuál es el problema de las cutáneas? Las cutáneas es que acumulan muchos isómeros de porfirina. Ellos no tienen ala y PBG aumentado como los otros, sino isómeros de porfirina. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Para dónde se va esos isómeros, chicos? ¿A dónde? ¿A dónde? No, despertemos, ¿qué me explico? A la piel, porque, al cerebro, a la grasa, porque recuerden que los isómeros de porfirina, las porfirinas no son solubles en agua. Ojo que preguntos en el examen. Entonces, ¿y qué hicimos ahorita? ¿Para qué nos sobamos las manos? Para que recuerden que cuando están en exposición a la luz, se calientan, vibran esos dobles enlaces del anillo tetrapirrólico y producen quemadura. Solo hay una porfiria, ahorita la vemos, una porfiria que no solamente es los rayos ultravioletas, sino que es toda la luz, los LED, lo del televisor, esa luz toda, la del computador, la del teléfono, la del tablet, que es la porfiria cutánea la vemos. Señoras y señores, les voy a preguntar la porfiria cutánea tarda. Pregunta del examen internacional: ¿cuál es la porfiria más frecuente de todas las 8 porfirias? La porfiria cutánea tarda. La porfiria, ¿y por qué? ¿Por qué es la más frecuente? Porque en la tarda hay muchas que son exógenas y muchas endógenas. O sea, hay unas que puede ser porque les dio un citomegalovirus, porque tienen un hígado en un estado terminal, alcohólico, bueno, por muchas razones, ¿cierto? Entonces, la porfiria cutánea tarda, recuerda que nosotros estamos viendo la genética, la de errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Es deficiencia de la 1D. Entonces, uroporfirinógeno descarboxilasa. Mire esta es muy fácil de diagnosticar, porque si usted encuentra ese uno, que es generalmente se los reportan así, o sea, decir de carbones, heptacarboxiporfirinógeno, ¿cierto? Sí, pues hay muchas formas de los diferentes laboratorios, pero en conclusión lo que hay que decir es que se aumenta en la porfiria cutánea.
no tienen ala, no tienen pH aumentado, no tienen aumentados en heces fecales ni el copro ni el protoporfirinógeno, y no tienen crisis agudas, pero tienen todas estas manifestaciones, que es una cutánea. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ojo, porque ustedes, eso los pongo en el examen y en el ya les dijeron si es por computador o escrito. No han dicho, yo creo que es por compu, me parece. Entonces, a veces no les sale a color, dígame, perdón. No te oí. Sí, muy bien, me encanta porque eso lo pregunto en el examen y lo preguntan en exámenes internacionales, en los de aquí no preguntan. Sí. O pues repitamos preguntitas de examen. ¿Cuál es la porfiria más frecuente de las hepáticas agudas? Porfiria intermitente aguda. Yo pongo falso y verdadero. Entonces pongo esto. La porfiria más frecuente de todas las porfirias es la porfiria hepática aguda. Falso. La porfiria más frecuente de todas las porfirias es la porfiria cutánea tarda. Verdadero, ¿verdad? Que ya van ganando una cantidad de preguntas. Bueno, entonces en la porfiria cutánea tarda no hay crisis aguda, no hay aumento de ALE en PBG. El único que se aumenta en orina que podemos encontrar es el uro, ¿cierto? Los uroporfirinógenos. Entonces, resulta que en estos pacientes se acumula, obviamente, donde está exposición a la luz, ¿cierto? Entonces, estos pacientes que tienen quemaduras, ampollas, algunos hacen ese pelambre parecido al de la copoporfiria. Miren que este paciente tenía la manga hasta acá, ¿sí pueden observar? Allá en su presentación que les compartí, lo pueden aumentar. Miren que aquí no tiene lesiones sino hasta donde le daba el sol. Otra cosa muy importante, miren que es que nosotros a veces nos enredamos que no, que hay que hacer eso súper sofisticado. No, miren, esta es una orina normal, ¿sí la ve? Normal. Se expone a la luz, cambia. Y al cambiar, o sea, esto es una normal, o sea, por ejemplo la mía. Y en el del paciente, mírenla como es. Hay una clave en la cutánea. En la cutánea, eso pues es de un artículo, pero en la cutánea, el rojo es como, ustedes han visto unos confiticos, si hay algunos acá que son de municipios, todavía los venden, unos confiticos que son como, que saben como aguardiente, ¿cierto? Y que son como rosaditos por dentro, ¿cierto? Ese color es el que produce, esto es Medellín, Colombia, Medellín, Antioquia. Es una paciente mía, mira la orina, ¿sí ven que es como un rosado como fucsia, un rosado con, lo que llaman rosado confite, pues? Dígame. Me encanta esa pregunta, ¿cómo sé yo qué es coproporfiria de Maricata? O sea, por la clínica, porque la coproporfiria, 1, tiene manifestaciones del sistema nervioso. 2, cuando le hago los isómeros de porfirinas, ¿cómo nos apareció? Copro aumentado en materia fecal, el uro no está tan aumentado, en cambio en la cutánea está aumentado el uro. Por eso, para diagnosticarlo, aquí en Colombia los clínicos no quieren aceptar eso. ¿Cómo se está haciendo acá? Por genética. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo bien la muestra? No sale aumentado porque la luz, o sea, temperaturas mayores de 8 grados centígrados y la luz daña los isómeros de porfirina. Entonces esta paciente llegó a mí, la voy a presentar ya y en la próxima parte de la clase, porque ella le sospecharon una hematocromatosis porque le encontraron muchos acúmulos de hierro en el hígado y ella empezó a presentar, si ven el pelambre aquí, los pelitos, ¿sí? Y unas manchas y estas ampollas, ¿cierto? Que ella le aparecían. Pasó el tiempo y entonces pues ella es una paciente muy juiciosa
que le mando un saludo, porque ellos a veces ven las clases. Entonces muy juiciosa, ella salía y se ponía sus guantecitos de tela, pues cachuchita, todo súper bien. Pero un día salió a caminar y salió con una sandalia. Entonces la única parte que le daba el sol era aquí, mira la ampolla donde le dio. Eso es una porfiria. ¿Listo? Esta paciente entonces fue siempre, incluso algunos decían que tenía una hematocromatosis, pero ahorita vemos el caso nuevamente. Vamos para la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Günther. ¿Cómo vamos ahí en el video? Bien. Listo. Porfiria de Günther o la porfiria de Drácula. Los pacientes que tienen Günther les choca mucho. Estas pacientes, de todas las porfirias, es la única que todo tipo de luz, todo, la luz del sol, los LED, en la luz del computador, tienen que tener pantallas porque si no los queman. Esto que ustedes ven aquí no es un paciente anciano, sino que ellos se despigmentan. Si la ven toda peludita. Esta porfiria, afortunadamente, es muy poco frecuente. Tenemos 4 en Colombia, pero hay uno que no quiso volver a tener contacto con nosotros. 3 pacientes. ¿Cuál es el problema? Que entonces producen muchas quemaduras, mucha, y entonces mutilan. Tienen amputación, mutilaciones. ¿Por qué? Porque se van quemando y se les queman las pieles y se les muere el tejido. Es una paciente joven, pero miren cómo está. Y si ven que es como con barba y con pelitos, no es un hombre, es una señora, ¿cierto? En esta porfiria se da la eritrodoncia, o sea, se acumulan, este es paciente mío, se acumulan las porfirinas en la dentina, entonces produce eritrodoncia, ¿cierto? Y también les deforma los dientes. ¿Recuerda que Drácula en el mito le alumbran los dientes? Sí, porque cuando uno le pone los rayos ultravioleta, ilumina, mire acá, ¿cierto? Porque tienen porfirinas, isómeros de porfirinas en la dentina. También hacen que sus dientes sean roñosos, no son así. Ahorita vamos a ver una paciente, la de Bucaramanga, para que vean cuando le hicieron la inclusión dental. No sé si los traje todos. Bueno, ¿cuál es el problema de ellos? También acumulan en la retina y se pueden quedar ciegos. Mire esta paciente cómo ha ido perdiendo parte de las falanges, también les puede dar alopecia. Esta es Fide Mirón, que es la paciente de porfiria más conocida del mundo. Esta soy yo con ella. No tenía el pelo, yo ya no sé qué color era ahí. Aquí estamos en un workshop, en un encuentro en Bordeaux, Francia. Pero esta paciente, miren ustedes, miren acá, ¿cierto? Auméntenlo allí en sus presentaciones. Ella ya no tiene dedos, ella nació una niña normal con sus dedos, pero como no se sabía qué tenía, fue mutilándose hasta que perdió todo el bracito. Ya le quedó unos pedacitos, pues la mujer no hace moda, usted las viejas cogiendo con esos pedacitos, con unos pedacitos ahí coge la maleta. Es un saludo también para Fidel, no se lo olvida. Esto aquí, ella perdió los labios, miren, aquí se ve la eritrodoncia. Esto pues parte de lo que ustedes ven son injertos, bueno, en fin. Entonces, este paciente nuestro, los que se vayan para Bogotá, él vive en Bogotá, este paciente, y lo traigo a colación porque se acuerda que en la clase pasada habíamos visto lo de la ictericia neonatal. Este niño nació completamente amarillo, o sea, candidato a evitar que le dieron germíteros. Entonces, ¿qué terapia le mandaron? Rayos ultravioleta. Y lo pusieron a la lámpara y adivine qué pasó. El niño volvió una ampolla, todo. Él tiene todas unas ampollas así de este tamaño en el abdomen y todo. Este paciente, tengo que decir también un saludo para mi señora Martínez y ve eso, porque este niño cuando llegó, le llegó, todo esto que ven aquí son lesiones múltiples lesiones, este es la eritrodoncia, era pequeñito, ya está súper grande, aquí no se ve muy bien, pero son marquitas como estas muchas. Cuando llegó estaba complicadito, muy mal manejado. Pero ellos fueron súper juiciosos, pusieron todas las pantallas, hicimos una serie de cosas, hicimos un tratamiento en Bogotá para que le dieran,
porque ellos tienen que tener una vida nocturna, porque no pueden salir a la luz, ¿cierto? Entonces, para que su escuela fuera en casa, y es tan de bueno este niño que nació autista. Eso es una maravilla, es que la naturaleza es maravillosa, porque entonces él no tiene contacto social, le perturba eso, y eso es mejor, porque la mayoría de pacientes con cutáneas sufren problemas psiquiátricos, no por los isómeros ni por el área del PG, sino porque como tienen que vivir encerrados, todos los amiguitos jugando allá y él aquí encerrado en la casa, entonces eso les produce unos problemas, eso da mucho en la otra porfiria que les vamos a mostrar. Esta es nuestra tercera paciente, mírenla acá. Esta es de Málaga, de los Santanderes. Esta, traje un video, pero ahorita me di cuenta que no funcionaba, pero ella dice que yo soy muy hermosa. Esta niña, mire aquí que ya pues ha perdido parte de su tabique nasal, como ven. Esto aquí fue simplemente con acercarse para hacerle, miren los dientes, ¿sí ven las formas? Eso es lo que hacen las porfirias, ¿cierto? Miren esto, miren esta boquita, eso es lo que hace que no tengan un crecimiento adecuado. Miren que tiene hasta como unos brotes, ¿sí ven? Están como en desorden, como en recreo de los dientes, eso lo producen las porfirias, sí. ¿Y los papás de la niña? No, porque esta porfiria es autosómica recesiva. O sea, heredó gen de papá, gen de mamá. Pero muy buena esa pregunta, porque acuérdense que en las hepáticas agudas, ¿cómo es? Dominante. ¿Listo? Bien. Entonces ella aquí fue que pues tuvimos un espejismo. Desafortunadamente los malos marenos, que no voy a hablar de eso, pero tuvimos una persona que la iba a apoyar, ¿cierto? Económicamente, porque pues había que hacerle unos tratamientos, se han probado trasplantes de médula ósea, una serie de cosas. Entonces ya le mandé un video al señor, ¿cierto? Estos pacientes, ¿cuál es el problema? A ellos, parte de los tratamientos hay que hacerles flebotomía, ¿cierto? Porque entonces o se les aumenta mucho el hierro o están superanémicos. Son de muy difícil manejo. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Mira. ¿Cómo se pondrá el volumen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se pone el volumen? ¿Eh? Porque si se está viendo un poquitico. Alguien que me ayude, pues. Yo no sé cómo. ¿Ah? Porque si soy un poquitito, no. Pero no es para pasar. Pero no. Qué pesar, pero ella lo que está diciendo es que yo soy muy linda y yo quiero que me ayuden y todo eso, toda linda. Hagamos silencio a ver si vimos algo. Miren, ven esto que tiene aquí, es una hepatomegalia, una hepatoescleromegalia así. No. Miren esto, que es muy triste. Cuando ella ya llegó, esto se podría evitar. Miren todas las falanges que ha perdido. ¿La pueden observar? Bueno. Y ese es el bebé que les mostré. Miren cómo está de bien, ¿cierto? ¿Qué es la victoria con este pequeño? ¿Cuál es la victoria? Que no tiene ninguno, o sea, mutilado ni su naricita, ni su boca, ni sus orejas, ni sus deditos. Esta es Marcela, es otra paciente. Ella está supremamente cicatrizada, ella es divina, ella se mantiene posando, hermosa, en Facebook, la nalga, lo otro, ¿cierto? Y mire su hija, esta es su hija. Bien. Mire que de todas maneras, Brian tiene lesiones.
adivinen qué les da. Si ven que está a oscuras, ¿y qué lesión le da? Los LED. Los LED del computador, del televisor, de las pantallas. Bueno, dentro de esta porfiria hay una que es moderada, ¿cierto? Que no es tan fuerte, pero los niños generalmente tienen una eritrodoxia leve, ¿cierto? Y tienen lesiones. Bueno, vamos a pasar a la otra que es la protoporfiria eritropoyética. Les quiero dejar un... ¿Ah? Porque como se le acumulan en la piel los isómeros de porfirina, al contacto con cualquier tipo de longitud de onda que dé luz, vibran esos dobles enlaces del anillo tetrapirrólico, se calienta y los quema. Entonces, ¿qué? Es como cuando usted pone carne y se le quema, igualito, se quema y se le pone negro, se le necrosa y se le muere el tejido por una quemadura, por esa quemadura. Bien, esta es la protoporfiria eritropoyética, muy dolorosa. Ellos les da un gran edema. Cuando yo estuve haciendo una pasantía en el Policlínico de Milán, Italia, viendo estos pacientes, y eran pacientes con una exposición 5 minutos. 5 minutos al sol, unos edemas, unas hinchazones. Así que los que van a estar aquí en dermatología, cuando tengan esos edemas así, supremamente dolorosos, esos eritemas como, ¿se acuerdan lo que se llama lo que se llama la rosácea? Que ese, seguro se los han mencionado ya, que se pone rojo aquí como la nariz y esta parte, que eso es una cosa alérgica, inmune, pero esta es por los acúmulos de porfirina. Esto, mire que son los lugares más prominentes, los que tienen el edema y el eritema. El problema es, ahorita hay mucha estimulación con esta estimulación pues académica, y se están haciendo muchas investigaciones porque casi no se diagnostica. ¿Cómo es el tratamiento entonces? La particularidad de los tratamientos en cutáneo es hay que quitarle los factores precipitantes en la porfiria cutánea tarda, ¿cierto? Porque acuérdense que es de control hepático. Evitarle la luz es prohibida para ellos, ¿cierto? La luz es enemigo, la sombra es su amigo, ¿cierto? Los protectores solares tienen que ser específicos, vestidos adecuados, que llamen vestidos con malla contra UV. Los tratamientos generalmente son queloides, ¿cierto? Queloides no, quelantes, ¿cierto? Para que pues el hierro, bueno, una serie de medicamentos que nos ayudan a eso. Estos se utilizan en la variegata, en la coproporfiria y en las cutáneas, que es la cimetidina. La cimetidina aquí no la venden, que es lo que en Estados Unidos se llama Tacamed, que es un compuesto, es un antipéptico, ¿cierto? Entonces, para problemas gastrointestinales. Pero se sabe y se encontró que la cimetidina, la colesteramina y la N-acetilcisteína lo que hace es que nos ayuda a que esos isómeros de porfirina se eliminen por materia fecal. Algunos con protoporfiria eritropoyética se les ha colocado hematina y les funciona. Esto es lo más frecuente: plasmaféresis, ¿cierto? Diálisis y flebotomía. ¿Para qué la plasmaféresis o la diálisis? Para eliminar la concentración de isómeros de porfirina en sangre. Y la flebotomía porque ya sabemos que hay acúmulo de hierro. Punto y aparte, hemos terminado esta parte de porfirias. Por favor, paramos el video.